Bueno, vamos a entrar de lleno al tema con 2 temas principales que nos podemos beneficiar en el hecho de elegir este reto de ayuno. Puede tener un gran impacto si lo haces, con este protocolo que te voy a mostrar, pero también si empiezas con pequeños cambios como un ayuno de 12, de 14, de 16 y de 18 horas, paulatinamente también va haciendo cambios muy significativos. Eh, Se dice por ahí que tanto la resistencia a la insulina como la inflamación crónica van muy de la mano porque ambas nos pueden generar enfermedades de las que pues nos damos cuenta hoy en día, como viene siendo un colesterol, como vienen siendo los triglicéridos, como viene siendo todo lo que termina en itis, gastritis, colitis, en sí misma la diabetes, diabetes tipo 2, hipertensión. Entonces, todas esas enfermedades prácticamente tienen un punto en común, que viene siendo la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. Y ahorita vas a entender por qué. Porque si trabajamos con este protocolo de 7 días y aprendes a implementarlo y luego a replicarlo hasta que logres un resultado, su mismo nombre lo dice, protocolo. ¿Esto qué significa? Lo voy a usar el tiempo necesario en lo que yo logro un objetivo. Pero vas a entender con esto porque es que el protocolo funciona. Si lo implementas, va a funcionar. Y parte de eso, de entender, esta va a ser su base. Y vamos a partir viendo lo que es la resistencia a la insulina. Nos dice que la resistencia a la insulina ocurre cuando las células del cuerpo, principalmente las células del músculo, el hígado y el tejido graso, responden menos a la acción de la insulina. Como resultado, el páncreas produce más insulina para mantener los niveles de glucosa normales. Con el tiempo, este mecanismo puede dejar de ser suficiente y aumentar el riesgo de diabetes y prediabetes. En sí, ¿qué es lo que le ocurre a nuestro cuerpo? Normalmente, la insulina permite que la glucosa entre a las células para ser utilizada como energía. Por ejemplo, una persona con diabetes normalmente tiene muchos antojos o tiene mucha hambre. Y esta es una de las razones que sus células pues tienen hambre, porque la glucosa va transportada por toda la sangre y pasa por la orillita, pero esa célula no alcanzó a comer. Y no alcanzó a comer porque está en este proceso. Entonces, al no comer la célula, ¿qué le origina el organismo? Cansado, tengo hambre, tengo antojos y a veces, muchas de las veces dices, ay, pero si acabas de comer, ¿cómo vas a tener hambre otra vez? O te acabas de comer un pan, ¿cómo te vas a comer otro? Bueno, pues esa necesidad de estar comiendo cosas dulces, pues no es otra cosa que tus células están muertas de hambre. Y esa es la explicación. Las células no reciben la energía que requieren. Entonces, cuando existe la resistencia a la insulina, las células responden menos a esta hormona. Y para compensarlo, pues, ¿qué crees? El páncreas tiene que trabajar a marchas forzadas para producir más insulina. Y está ahí produciendo, 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 pero pues no es suficiente porque tú le estás echando un pan, una comida, otra comida, otra comida. Entonces no lo dejas descansar. Con el tiempo, si el páncreas ya no puede mantener esa producción, los niveles de glucosa en la sangre van a aumentar. Y ahí
es donde se desarrolla la prediabetes y la diabetes tipo 2. Las causas y factores que contribuyen en la resistencia a la insulina, pues es el exceso de grasa corporal, especialmente alrededor del abdomen. La falta de hacer ejercicio. Por ejemplo, en este reto que estamos ahorita dice, con que camines 20-30 minutos diarios en la mañana muy temprano y en la tarde antes de que se meta el sol, dice que eso es de gran importancia y que te ayudaría bastante. No te dice que hagas una actividad muy exigente, no, pero mínimo caminar de 20 a 30 minutos dice que nos puede ayudar bastante. Otra causa puede ser la condición genética. Digo, a mí me ha tocado saber de diabetes hereditaria. Creo que en casa la conocemos muy bien. Un factor importante es la alimentación. Y fíjate lo que habíamos hablado y que yo te comenté del primer video. Un patrón alimentario con exceso de calorías, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados puede favorecer el aumento de peso y la resistencia a la insulina. Y me pongo de ejemplo, ¿qué hacía yo todas las mañanas? Un café con un pan. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es un patrón alimentario con exceso de calorías que se sostuvo por mucho tiempo. Otro factor es la falta de sueño o sueño de mala calidad. Otro factor es el estrés crónico. El aumento del cortisol, que esta palabra la escuchamos mucho hoy en día y te dicen, ay, es que estás estresado, el cortisol no te deja bajar de peso. Bueno, pues ahí está, el estrés genera un exceso de la hormona llamada cortisol. Entonces, este estrés pues influye en nuestro metabolismo y sobre todo en el metabolismo de la glucosa. También influyen algunas enfermedades hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, algunos medicamentos y sobre todo pues en algunos casos la edad. ¿Qué síntomas presenta la resistencia a la insulina? Pues normalmente pues no causa síntomas al principio, más bien se asocia con los niveles elevados de la insulina o la glucosa. Y aquí pues te tienes que hacer una prueba, una prueba sanguínea de insulina y de perfil diabético que te incluye la glucosa y la glucosa glucosilada para revisar tus valores. También otra característica de la resistencia a la insulina puede ser que las personas con frecuencia manifiesten cansancio. Aumento de peso, ya lo habíamos dicho, en especial en la zona abdominal. Este es como que una característica. Oscurecimiento y engrosamiento de la piel en cuello, axilas o ingles. Normalmente a mí me ha tocado ver aquí en el cuello que las personas tienen muy, muy, muy negro. Entonces prácticamente eso pudiera ser una resistencia a la insulina. Luego observas a la persona y dices, hoy, pues tiene todo su cuello aquí manchado de negro y luego la ves con sobrepeso, la ves tomándose un refresco, comiéndose un pan. Entonces, pues ya no necesita ni ir a hacerse la prueba. Sí o sí va a tener resistencia a la insulina. Otra cosa puede ser alteraciones en la sangre, como glucosa o triglicéridos elevados. Aquí lo que te comentaba anteriormente, si te preocupa tener resistencia a la insulina, pues tendrías que ir al laboratorio a realizarte un par de pruebas para revisar tus valores. ¿La insulina se puede revertir? Pues en muchas personas la sensibilidad a la insulina puede mejorar con cambios en el estilo de vida. Vuelvo a lo mismo. Pequeñas acciones implementadas día con día
puede dar un gran resultado. ¿Y qué te puede ayudar? Pues para esas acciones deben de estar enfocadas en bajar de peso si es que hay sobrepeso u obesidad, hacer ejercicio, el ejercicio de fuerza. Mi nutrióloga me dice que el ejercicio de fuerza es el que nos ayuda mucho a reducir increíblemente la glucosa y la resistencia a la insulina. De hecho, hay un ejercicio que me pide que haga y es que te pares de puntitas, por ejemplo, en el escalón y te paras de puntitas, queda tus pies así, y subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Entonces dice que en la pantorrilla tenemos, pues le voy a poner un músculo porque ahorita no recuerdo el nombre, que eso hace que la glucosa se queme de una manera muy rápida y de manera eficiente. Eso lo dicen ellos, no sé, yo a veces lo hago, no siempre. Sobre todo la recomendación es hazlo después de comer. Entonces a veces sí que veo que comí mal, pues me paro y lo hago, por sí o por no, va, porque no sé si funcione, pero ella me ha recalcado reiteradas veces que ese ejercicio reduce los niveles de glucosa, sobre todo después de comer. Otro que puede ayudar es empezar a dormir bien, controlar el estrés y si tienes un tratamiento médico, pues seguir tu tratamiento médico. Pero ahora vamos a una parte importante. Esa parte importante, pues cómo llegó ahí o qué produjo la resistencia a la insulina. Y nos vamos a encontrar que los alimentos, nuestros hábitos, que pueden favorecer la resistencia a la insulina, pues son patrones alimenticios, patrones de hábitos que hemos mantenido durante cierto tiempo. Te lo expliqué como mi ejemplo porque para mí es fácil decirte. Sostuve una taza de café con pan día y tarde y tuviste al punto al que llegué. Ese es un claro ejemplo de un patrón de alimentación y hábitos que se mantuvo en el tiempo y dio un resultado. Te lo he recalcado varias veces porque parte del ejercicio del ejercicio que te sugerí fue, toma papel y lápiz y toma conciencia de lo que estás haciendo día a día, porque de esa manera vas a poder identificar con mayor claridad tus patrones. Y si los identificas con mayor claridad, tú misma vas a poder decir, ok, me encanta cómo estoy, así le seguimos, o eso es un momento de hacer un punto y aparte. Con lo que corresponde a la alimentación, los principales factores son bebidas azucaradas. ¿Qué podemos encontrar en bebidas azucaradas? Todos los refrescos, todos los jugos industrializados, los tés endulzados y las bebidas energéticas. Como alimentos ultraprocesados. Ultraprocesados, ¿qué significa? Pues que llevan un montón de cosas que al final de cuentas ya no sabemos ni qué nos estamos comiendo. Dentro de ellas entran las galletas, los pastelillos, dulces, botanas, papas fritas de bolsa. Son productos con alto contenido de azúcar y grasas poco saludables. Todas las harinas refinadas en exceso, como el pan blanco, el arroz blanco y cereales azucarados, especialmente cuando sustituyen alimentos ricos en fibra. El exceso de calorías. Consumir más energía de la que el cuerpo necesita favorece el aumento de peso, especialmente alrededor del abdomen. Caloría es igual a energía. Poca fibra en la alimentación. Una dieta con pocas verduras, frutas, legumbres y cereales integrales puede afectar el control de la glucosa. Y la comida rápida, consumida frecuentemente, suele aportar muchas calorías, grasas saturadas, sodio y carbohidratos refinados. Entonces, pues prácticamente la resistencia a la insulina viene centrada en la alimentación cotidiana. Esto te lo pongo para que tú empieces a revisar dentro de tus hábitos
cuántos productos consumes y cuáles vas a empezar a disminuir o a quitar. La buena noticia con la resistencia a la insulina es que volvemos a lo mismo. Pequeños cambios sostenidos, como aumentar el consumo de alimentos frescos, cómo hacer ejercicio, cómo mantener un peso saludable, pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Tu alimentación de hoy puede marcar la diferencia en tu salud del día de mañana. El siguiente punto que hablamos al principio fue también la inflamación crónica, que estaba muy de la mano de la insulina, pero ahora vamos a ver. La inflamación crónica, ¿qué es? Es una respuesta natural del cuerpo para protegerse de infecciones y lesiones. Sin embargo, cuando permanece durante meses o años, puede convertirse en inflamación crónica, lo que favorece el desarrollo de diversas enfermedades. Por ejemplo, volviendo a mi ejemplo de la taza del café sostenida durante varios años, me llevó a tener un sobrepeso impresionante. Pero dentro de ese sobrepeso estaba la inflamación acumulada por años, no sé cuántos años. En ese periodo, antes de empezar con los suplementos, ya había ido con la nutrióloga, ya estaba yendo al gimnasio, hacía sesiones de cavitación y de reducción, no me acuerdo cómo se llaman es como que con un infrarrojo para trabajar directamente sobre la grasa localizada. Aún y haciendo todas esas acciones en conjunto, no daba un resultado. Pero, por ejemplo, hoy que yo volteo hacia atrás, mi nutrióloga me dio una dieta específica como tal, pero ella no me dijo de la resistencia a la insulina, ella no me dijo todo el impacto que tiene la inflamación crónica, sino que cuando yo opto por tomar los suplementos en ayunas antes de la comida y antes de la cena, pues era un kit que específicamente va para fortalecer tu sistema inmunológico, pero los ingredientes de ese kit te ayudan a hacer una desintoxicación a nivel general. Luego, número 2, por cómo están diseñados los productos, se llama nutrición celular. Pues, ¿qué pasó? Que mis células empezaron a comer, empezó a llegarles la comida, les empezó a llegar comida de muy buena calidad, porque los productos son de muy buena calidad. Entonces, por ende, pues mi cuerpo se empezó a recuperar. Pero porque hubo un paréntesis, hice una acción que le dio a mis células comida de muy buena calidad, que era lo que pasaba en la resistencia a la insulina. O sea, tu célula, a veces hay mucha sensación de antojos en las personas diabéticas o prediabéticas o de hambre, pero no es porque no hayan comido, sino porque ellos pueden comer y comer y comer, pero sus células no van a recibir nada de nutrientes. Entonces, por ejemplo, los suplementos, por la forma en que los diseñaron o la tecnología con la que están diseñados, sobre todo hay uno que es un multivitamínico, pues ¿qué creen que pasó? Mis células empezaron a comer todos los días, con ingredientes o nutrientes de muy buena calidad. Fue una acción sostenida en el tiempo y el cuerpo se empezó a desinflamar. Entonces, parte de que yo no veía un resultado en la pérdida de peso no era porque en sí no hubiera hecho nada, ya había hecho muchas cosas, pero este factor de la inflamación crónica y la resistencia a la insulina, pues simplemente no me dejaban avanzar. Entonces, factores que pueden contribuir a la inflamación crónica, si observan bien,
prácticamente son los mismos factores que causan una resistencia a la insulina. Factores como el consumo frecuente de bebidas azucaradas. En la lámina anterior tenemos que se considera bebidas azucaradas. Una alimentación rica en alimentos ultraprocesados, no hacer ejercicio, el exceso de grasa, otra vez especialmente en el abdomen. Revisen mi foto para que vean cómo estaba mi abdomen, increíble, ¿no? Dormir pocas horas, tener un sueño de mala calidad, estrés crónico, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto la inflamación crónica como la resistencia a la insulina, los factores que la originan son prácticamente los mismos. La comida o la alimentación, la falta de ejercicio, el estrés y la calidad de sueño. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Sí o sí, descubriendo los hábitos que tenemos hoy en día, porque de ahí eso nos va a permitir generar un cambio importante. La inflamación crónica se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2. También se relaciona con enfermedades cardiovasculares, hígado graso y otros trastornos metabólicos. Para ayudar a reducirla, pues las indicaciones generales son consumir más verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, hacer ejercicio, priorizar un buen descanso, mantenerte bien hidratado, evitar el tabaco, el alcohol y buscar estrategias para gestionar el estrés. Entonces, ¿qué te puedo decir hasta aquí? Que cuidar tus hábitos diarios es una de las mejores formas de proteger tu salud a largo plazo. Y esto es lo que pretendemos con este protocolo de 7 días de ayuno. Que tú aprendas a implementarlo y lo puedas sostener hasta que logres un objetivo deseado. Y luego de ahí, que esto construya las bases para tener estos hábitos saludables que te permitan tener una mejor calidad de vida.